El poder de orar de madrugada. Capítulo 8. ¿Por qué orar de madrugada? Porque nuestro maestro lo hacía. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35. En el versículo de Marcos 1:35 vemos que Jesús buscaba al Padre, y creo que en ese horario era donde el Padre le revelaba la agenda del día. La Biblia dice que cuando los discípulos lo encontraron, Él les dijo: vamos a otras aldeas. Es decir, que es evidente que en ese tiempo de oración Él había recibido dirección de a dónde ir. Una de mis experiencias con la oración de madrugada es la dirección divina que recibo para operar en el día. Muchas veces en la oración de madrugada es donde veo lo que pasará en las cruzadas de la noche. Esa es una de las tantas razones por las cuales la oración de madrugada es tan importante. Hoy en día hay muchos hombres y mujeres de Dios que carecen de la agenda de Dios para el día, porque no lo buscaron de madrugada. Uno de los secretos de Jesús en los milagros era simple. Él solo hacía lo que el Padre le mostraba. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19. ¿Por qué aprovecharás el tiempo en tu vida y proyectos si puedes utilizarlo en la oración? Algo que aprenderás de la oración de madrugada es cómo aprovechar el tiempo. Te darás cuenta de cómo te rinde el día. ¿Sabes por qué? Porque al orar de mañana tu mente estará sincronizada con el propósito de Dios para tu vida y percibirás en qué invertir el tiempo. Solo las personas que oramos de madrugada entendemos este punto. Segundo punto. Porque tendrás una visión y dirección de lo que debes hacer. Esta es una verdad que en mi vida he vivido. Casi siempre que oro de madrugada tengo visiones de lo que pasará en el día o en el futuro. Tendría tantos testimonios que contar que no alcanzarían las hojas en este libro para hacerlo. Recuerdo una ocasión en la que estaba dando una campaña en un pequeño pueblo de Colombia. Fueron muchos días de campaña sin parar. Dios hacía grandes milagros. Estábamos hospedados en un pequeño hotel y siempre que terminábamos de predicar, nos entregábamos a la oración de madrugada. Comenzábamos a orar desde la medianoche en adelante, y en esas noches tuve varias experiencias. Una de ellas fue que mientras orábamos, de pronto sentí una persona parada detrás de mí. Mis ojos se abrieron y vi a esa persona. Me tocó y me dijo: mañana en la campaña vendrá una mujer con un cáncer terminal. Ahora quiero contarte que mientras el ángel me hablaba, yo miraba lo que él decía. Esto es algo que descubrirás con Dios, que muchas veces mientras escuchas su voz tendrás la visión al mismo tiempo de lo que Él te está hablando. Seguí escuchando al ángel dándome instrucciones y me dijo: la mujer se llama María, ella no es cristiana, Dios le ha concedido la sanidad, llámala. Y terminó la visión. Al día siguiente, cuando fuimos a la campaña, había miles de personas. Llamé a la mujer y exactamente lo que vi en visión en la madrugada fue lo que sucedió. Dios sanó a esa mujer y no solo eso, ella entregó su vida a Jesús. Tengo cientos de testimonios de experiencias de las visiones que veo en la madrugada, que luego se cumplen en el día o en la noche siguiente. En el próximo libro, Mi experiencia con Dios, contaré muchas de estas visiones. Te animo a que ya no vivas ciego a las cosas espirituales. Dios te abrirá los ojos. Busca a Dios en la mañana y tendrás visiones del día. Tercero, porque estarás bajo la dirección del Espíritu Santo en todo lo que hagas. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Tú no estás llamado a ser dirigido por otro, que no sea por la persona del Espíritu Santo. Dios te diseñó para dirigirte en todo. Jesús dijo: el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Nadie puede ser dirigido por el Espíritu de Dios si no vive en el Espíritu, y nadie podrá vivir en el Espíritu si no tiene un estilo de vida de oración. Solo el que vive en oración tendrá la capacidad de disentir la voz del Espíritu Santo. Uno de los fracasos más grandes de hombres y mujeres es que
se dejan dirigir por las circunstancias que han vivido a causa de la necesidad. Algo que me atrajo mucho la atención es la historia de Elías. Él estaba en el arroyo de Kerit. Dios lo envió a ese lugar y después de algunos días el arroyo se secó. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Primera de Reyes 17:7. Lo sorprendente es que a pesar de que no había agua, el profeta no se movió de donde Dios lo plantó. Él no dejó que la necesidad decidiera por él, se quedó esperando la dirección de Dios. Yo conozco cristianos que si le pasa lo de Elías comienzan a claudicar, que si Dios fue quien lo puso ahí o porque ellos solo entienden que Dios está con ellos mientras el arroyo tenga agua, sin saber que muchas veces es necesario que los arroyos se sequen para salvar una viuda. Si lees la historia te darás cuenta que gracias a que el arroyo se secó, Elías llegó donde la viuda de Sarepta, y ya sabemos la historia de cómo Dios salvó a esta viuda y su casa. Ahí es donde me di cuenta de que Elías era sensible y obediente a la voz de Dios. La Biblia dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Primera de Reyes 17:8-9. Qué maravilloso ver cómo este hombre de Dios, a pesar de tener sed y necesidad, no se mueve hasta que no viene la palabra de Dios, hasta que él no escucha que dice Dios. Él no se mueve. Muchos de los fracasos de hoy ocurren es por movernos sin escuchar a Dios. Pero yo pido a Dios que desde hoy tú comiences a ser dirigido por el Espíritu Santo. A veces Dios no nos guiará a donde queremos, sino donde Él quiere. En una ocasión fui invitado a España para predicar en una campaña. Llegó el día del viaje, nos levantamos, tomamos el avión, pero teníamos que hacer una escala en Chicago. Esperamos 2 horas en el aeropuerto y cuando llegó la hora para abordar faltando solo 10 minutos, oigo al Espíritu Santo que me dijo: no vayas, devuélvete. Dije: ¿qué? Sí, me dijo: bueno, imagínate quién puede con la voluntad de Dios. Compré un vuelo hacia Kansas de regreso. Cuando venía por el camino le pregunté al Señor: ¿por qué no me dijiste esta mañana cuando me estaba preparando? Me hubiera evitado todo este tiempo y no hubiese tenido que comprar otro ticket. Y él me dijo: porque te estoy probando, a ver si me obedeces a mí o a la agenda. Wow. Gracias a Dios que el pastor era un hombre espiritual y entendió, pero te digo que él te probará para ver hasta dónde estás dispuesto a obedecerlo. Te animo a que le busques de mañana y te garantizo que tendrás dirección en el día. 4. Porque tendrás revelación de la voluntad de Dios para cada día. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas 6:12-13. En este pasaje vemos con claridad esta verdad. Jesús pasó la noche en oración y parte de este tiempo fue de madrugada. Al salir el sol, ya él sabía a quienes el Padre había escogido para ser parte de su equipo ministerial. Es evidente que Cristo, en la oración de madrugada, tuvo revelación de la voluntad de Dios para su vida ministerial. E igual sucederá con nosotros si buscamos a Dios de madrugada. Yo he vivido esto muchas veces en mi vida. He tenido la dirección de Dios para muchas cosas, para tomar decisiones. Recuerdo en una ocasión que Dios me había hablado de levantar una cadena radial cristiana. Yo no tenía los recursos ni siquiera para comprar un micrófono, pero comencé a orar y Dios tocó a muchas personas. Y milagrosamente compramos la radio y hoy en día tenemos 4 estaciones de radio. Una de ellas, Dios tocó el gobierno de los Estados Unidos y nos la regaló. Pero antes que Dios nos diera esas radios no sabía qué nombre llevaría la cadena radial y para mí era muy importante saber cómo le llamaríamos. Recuerdo que decidí pasar toda la noche orando, preguntándole a Dios cuál sería el nombre, mientras oraba por varias peticiones que el Espíritu Santo ponía en mi corazón. En medio de clamores yo le preguntaba: Señor, ¿cómo se llamará la cadena radial? Las horas pasaban y como a las 3 o 4 de la madrugada me quedé de rodillas y tuve una visión. Escuché el nombre claro que decía Radio Aliento. Desperté de la visión y escribí el nombre. Hoy en día ese es el nombre que lleva y les puedo decir que realmente este nombre ha sido perfecto, ya que esta radio en los lugares donde está ha sido un aliento de Dios para los oyentes. Hay cientos de testimonios de personas que cuentan cómo esta cadena radial los bendice.
Se ve simple, pero la importancia de tener revelación en lo que hacemos es la garantía del éxito de nuestros proyectos. Te aconsejo que como Jesús busques la voluntad de Dios en todo lo que hagas. Ya no vivas a ciegas improvisando. Tú tienes la oportunidad de conocer la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Preséntate ante Dios de mañana y verás cómo tu vida será exitosa. 5. Porque conocerás los planes de Satanás para cada día. Recuerdo que hace años, cuando aún yo era soltero y no tenía novia, Dios me habló en una visión y me dijo que tenía que ir a un lugar a dar una campaña. Yo era muy joven, tenía alrededor de 18 años. Dios me dio el nombre del lugar y del pastor de esa comunidad. Yo no conocía a nadie, jamás había escuchado hablar de ese pastor ni el nombre de esa comunidad. Era la primera campaña organizada en la que yo iba a predicar. Fue una experiencia muy poderosa. En mi libro Mi experiencia con Dios hablaré de esta campaña y de las maravillas que hizo Dios. Bueno, viajé, contacté al pastor tal como Dios me dijo, se organizó la campaña y cuando faltaban 2 semanas yo me propuse amanecer de rodillas por 7 días buscando la dirección de Dios para esa campaña. En esos días tuve muchas experiencias con Dios, una de ellas es la que te contaré, ya que en esas horas de la madrugada Dios abrió mis ojos y pude ver los planes de Satanás en mi contra. Realmente la oración de madrugada te abrirá los ojos para que veas el enemigo de lejos. Recuerdo que yo comenzaba a orar desde las 11 p.m. hasta las 5 de la mañana. Yo notaba que siempre entre las 4 de la mañana y las 5:30 de la mañana era cuando mis ojos se abrían y tenía visiones. Uno de esos días yo estaba orando y a esa hora vi claro cómo una joven se puso delante de mí. Era como ver una pantalla, pude ver a la joven tan clara que le vi los ojos, el cabello, el rostro, sus ojos eran verdes. Su pelo era rubio, era muy elegante cuando la vi. Escuché audible esa voz que dijo: vana es la gracia y engañosa la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. De pronto abrí mis ojos y por mi poca experiencia dije: ¿será que esta mujer será mi esposa y que la conoceré en la campaña? Bueno, terminaron los 7 días de oración y llegó el día de la campaña. Cuando llegué al lugar, ¿quién cree usted que fue la primera persona que vi? La misma joven. Les tengo que ser honesto, al instante quedé atraído por esa joven. Al finalizar la prédica, la joven se me acercó, comenzamos a hablar, seguimos hablando por días, comenzamos una pequeña amistad hasta que un día le pregunté a Dios acerca de esto y me dijo: vana es la gracia. En ese momento entendí que Dios me estaba advirtiendo de que esa joven no era mi esposa. Rápidamente corté todo. Luego, a través del pastor, supe que esta joven no era lo que parecía. Tenía una vida dada al pecado y podía ser un perfecto instrumento para destruir mi relación con Dios. Me alejé tanto que han pasado más de 20 años y no he sabido nada de ella. Estoy seguro que Satanás tendía una trampa para mí si hubiese comenzado una relación con esta joven. Una noche en oración de madrugada Dios la usó para advertirme de los planes de Satanás. Hoy en día, al ver a algunos hermanos que se han casado con la persona incorrecta y han perdido su propósito, alabo a Dios por mostrarme el plan del enemigo. Ahora me doy cuenta de la importancia de casarse con la persona que Dios escoge para ti. Estoy tan bendecido con la esposa que Dios me eligió que realmente no sabría qué hubiese sido de mí si yo no hubiera tenido esta visión. Diana para mí es mi mejor amiga. Realmente no tengo palabras para agradecerle a mi Dios por la esposa que me dio. Y cuento esta experiencia para animar a los jóvenes a que busquen a Dios de madrugada y Él les dará visiones de lo que deben hacer. 6. Satanás no podrá hacerlo caer en tentaciones. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Es el mejor consejo que puede dar la persona que nunca pecó. Orar. La oración en Dios, el pasar tiempo en su presencia, nos ayudará a no ser vencidos por la tentación. Creo que no hay alguien más adecuado para decirnos esto que Jesús. Él nunca pecó. La Biblia dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. 1 de Pedro 2:22. ¿Cómo es posible que Jesús, estando en un cuerpo humano lleno de debilidad, nunca pecó, aun cuando fue tentado en todo? Miremos cómo lo dice la Biblia. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Mire bien lo que dice: tentado en todo, según nuestra semejanza. O sea que lo que a mí me
me tienta, a él lo tentó. La diferencia es que él nunca pecó. Ahora, ¿qué hizo Jesús para vivir fuera del control del pecado? La respuesta está en lo primero que leímos, oración. Cuando vives una vida de oración, tu carne está bajo el control del Espíritu Santo y por lo tanto Satanás no puede hacerte caer. 7. Porque no serás dominado por la carne y sus pasiones. Santiago dijo, el que ora no peca, y el que peca es porque no ora. Solo el que tiene vida de oración sabrá esta verdad. Cuando nosotros vivimos una vida de oración descubrimos muchos beneficios. Uno de ellos es el dominio propio, que nos ayudará a sobreponernos a nuestros deseos y a no ceder a la tentación. Cuando tú hablas con alguien que ha pecado, descubrirás que toda su caída comenzó cuando dejó de orar, al descuidarse en la oración. Si realmente quieres vivir una vida santa, rendida a Dios, tienes que saber que sin oración no será posible. Si lees la Biblia, descubrirás que uno de los secretos de todos los hombres y mujeres era la vida de oración. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. Eso se llama dominio propio, y solo a través de una vida de oración podrás desarrollar dominio propio sobre ti. 8. Porque dejarás de estar afanado y confundido. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. Nunca he visto a alguien pasar horas orando y al terminar estar afanado o confundido. Al contrario, el que ora siempre tiene una paz y seguridad en su vida. Está claro en estos versículos que nada debe afanarnos, sino que en oración sean conocidas nuestras peticiones. Siempre que oro mucho, una paz sobrenatural se apodera de mi espíritu y percibo que todo está bajo el control de Dios. El orar de madrugada te quitará todo el afán del día, estarás bajo la paz de Dios. Nada de lo que ocurra en el día te confundirá, sabrás que tu Dios tiene un plan para ti. Vendrán problemas, tormentas, pero tú estarás tranquilo. Mira la historia de Jesús, él estaba durmiendo en la barca mientras ésta se estaba hundiendo. Los discípulos estaban turbados pensando que se ahogaban y Jesús descansando. Ellos se le acercaron y lo despertaron. Maestro, levántate que perecemos. Él se levantó y les dijo, ¿dónde está tu fe? Reprendió la tormenta y una gran bonanza vino. La pregunta es, ¿cómo Jesús pudo dormir en medio de una tormenta? Se llama revelación. Él sabía que no vino a morir ahogado, sino en una cruz. Él tenía revelación de su mañana, y cuando tú sabes para dónde vas, nunca te atormentarán las tormentas del presente. Para mí es una de las demostraciones de fe más grande, dormir en medio de la tormenta. Eso solo sucede cuando sabes cuál es tu destino, y te aseguro que el orar de madrugada te dará revelación de tu destino. Por eso te digo que el que ora nunca vive turbado ni afanado, pues se le es revelado su destino. Te animo a que te levantes todas las mañanas en busca de Dios. Medita y sigue este versículo. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Salmo 119, 147. 9. Porque dejarás de vivir sin propósito. Vivir sin orar es vivir sin propósito. No hay gente más perdida en el tiempo que aquella que no ora. La oración nos ayudará a conocer el propósito de Dios para nosotros. Solo cuando nos acercamos a Dios, nos es revelado su plan. Comenzamos a sincronizarnos con su voluntad. La única forma de poder saber lo que Dios tiene para nosotros es a través del Espíritu Santo. La Biblia dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. 1 Corintios 2, 9-10. Una amistad con el Espíritu Santo será la clave para vivir en el propósito de Dios. Él nos revelará todo lo que el Padre quiere para nosotros. Ahora bien, nunca he visto a alguien tener amistad con el Espíritu Santo sin una vida de oración. Es imposible conocer a alguien con el cual no pases tiempo. La oración es la clave para pasar tiempo con la presencia de Dios. En la madrugada está la clave para esto. Es un tiempo sin interrupción. Te animo a que te levantes de mañana y busques a Dios. Su Espíritu Santo te dará revelación de tu propósito. Anímate, tú puedes.
10. Porque no improvisarás. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16:3. Algo que descubrirás al orar de madrugada es que no improvisarás. Podrás discernir las cosas y tener la solución. En este pasaje vemos que al poner en oración nuestros proyectos ante Dios, Él afirmará nuestro pensamiento. Es decir, no divagaremos en nuestras mentes sobre qué hacer, sino que tendremos firmeza y por lo tanto no improvisaremos. Tendremos la revelación y dirección de Dios de cómo hacer las cosas. Hoy en día hay tanta gente improvisando, están como los antiguos tirando suerte para ver dónde cae. Al orar de madrugada, el Espíritu Santo te dará la revelación de cómo hacer las cosas. Recuerdo una ocasión en la que tuve un sueño donde yo oraba en una campaña por una mujer anciana. Veía que era traída en silla de ruedas y vi cómo yo oraba por ella y se levantaba de la silla. Este sueño fue tan específico que pude ver todo lo que pasó. Luego fui invitado a dar una campaña al estado de Atlanta, en los Estados Unidos. Recuerdo que mientras oraba en el hotel, el Espíritu Santo me dijo: lo que viste en sueños ocurrirá hoy. Rápidamente llamé a uno de los hermanos que me ayudan en el ministerio y le di instrucciones. Le dije que cuando llegáramos a la campaña buscara a una mujer en una silla de ruedas, que ella estaría allí. Recuerdo que mi hijo Ismael me acompañaba en esa campaña y algo que no les conté es que en el sueño Ismael estaba conmigo y él tomaba mi celular y grababa el milagro. Exactamente como lo vi en el sueño, así sucedió. Incluso pude ver este milagro en nuestro canal de YouTube. Gracias a Dios, Ismael lo grabó, tal como yo lo vi en el sueño. Es impresionante, todo salió como me fue mostrado. No improvisé, ya tenía la dirección de ese milagro. Creo que el tiempo de improvisar en tu vida terminará hoy. En el nombre de Jesús, al orar de madrugada el Espíritu Santo te dará dirección, así que prepárate a vivir sin improvisar, sino bajo la dirección de Dios. 11. Porque es el mejor horario. Uno de los secretos de orar de madrugada está en la disponibilidad de tu cuerpo. Tanto el cuerpo como la mente están descansados y frescos, capacitados fisiológicamente para ser ministrados y receptivos. En ese horario somos más efectivos en el mundo espiritual y de esta manera verás con más claridad las operaciones del diablo y podrás romper sus planes. Un consejo que te doy: duerme bien y orarás bien. Si realmente quieres conocer los misterios de orar de madrugada, tienes que dormir lo más temprano posible. No dejes que el entretenimiento te distraiga y te robe el tiempo de dormir. Al acostarte tarde, se te hará muy difícil disfrutar de los beneficios de la oración de madrugada. Será muy pesado para tu cuerpo y no sentirás la presencia de Dios igual. Muchas veces me ha pasado que me ha acostado tarde y cuando trato de levantarme de madrugada es una lucha grande. Tú sabes, al ser pastor y evangelista viajo mucho dando campaña y siempre las campañas terminan sobre las 10 o 11 de la noche. Así que cuando llego al hotel ya son las 12 o medianoche. Lo que hacía antes era que me acostaba para levantarme temprano. Dios mío, no podía levantarme con ánimo, tenía literalmente que arrastrarme de la cama, pero ahora la idea es que ya no me acuesto, comienzo a orar desde las 12, a la medianoche hasta cuando el Señor me ayude. Ahora, cuando estoy fuera de campaña me acuesto temprano y me puedo levantar temprano. El dormir bien te dará fuerza, ánimo, vigor para estar de pie ante Dios de mañana. Una cosa más, por favor no comas tarde en las noches. Eso también será obstáculo para levantarte en la mañana. Hay personas que se comen 3 libras de carne de res a las 11 de la noche y luego dicen: el diablo me hizo la guerra para yo levantarme a orar. No, el diablo no fueron las 3 libras de carne que se comieron antes de acostarse. Te aconsejo que trates de comer lo más sencillo que puedas y dormir lo más temprano que puedas, y notarás que te levantarás con mucho ánimo a orar en las madrugadas. 12. Porque tendrás pan fresco. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Éxodo 16:4. Cuando Israel estaba en el desierto, Dios hacía muchos milagros extraordinarios y uno de ellos era la forma sobrenatural en que Dios proveía para su pueblo. Por ejemplo, el milagro del maná, que caía cada mañana para alimentar al pueblo. Me imagino que ellos estaban impactados cuando vieron en la mañana caer maná del cielo. Nunca antes esto había ocurrido. Ellos estaban acostumbrados a ver lluvia caer del cielo, pero pan, eso era nuevo. Mirar cómo la provisión venía del cielo.
Una de las cosas que he visto en mi caminar con Dios es que Él tiene muchas formas de sostenernos, muchos métodos que son utilizados por Dios, pero todo viene de una misma fuente, el cielo. 13. Dependiendo de Dios en cada día. Una de las cosas que me sorprenden es que Dios les dice: les daré la porción de un día excepto los viernes, ese día se la daré doble para el sábado y estén en plena comunión. ¿Por qué no le dan un día la porción de toda la semana? La Escritura dice que Dios hizo esto para probar a Israel muchas veces. Dios nos da las cosas gradualmente para desarrollar a nosotros la dependencia en Él. El depender de Dios será clave en todo lo que hagamos en la tierra. Yo recuerdo una ocasión en la que estaba predicando en campaña en una pequeña ciudad de Mao, en la región de El Cibao, República Dominicana. En esa campaña vivimos cosas maravillosas de Dios. El último día de la campaña me vi obligado a viajar a San Pedro de Macorís. Tenía que llevar unos equipos a una de nuestras estaciones de radio. El viaje tomaba cerca de 4 horas. Me levanté temprano, oramos, buscamos a Dios y nos fuimos. Algunos hermanos del ministerio fueron conmigo. El plan era venir temprano, antes de la campaña. Realmente no quería ir. Yo sé lo importante que es mantenerse en oración, en comunión en el día para predicar en la noche, pero no tenía otra oportunidad y la estación necesitaba esos equipos. Bueno, salimos hacia San Pedro de Macorís. Llegamos, hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero sin darme cuenta se nos hizo muy tarde. Cuando miré el reloj dije: Dios mío, esa tarde salimos tan rápido como pudimos. Nos demoramos casi 5 horas, cuando llegamos eran ya las 9 de la noche. Ya me esperaban para predicar y yo no había orado en todo el día como normalmente hago. Apenas llegué al hotel, me cambié de ropa y salimos rápido para el estadio. Ya eran las 9:15 más o menos. Cuando entramos en el estadio estaba lleno, miles de personas estaban paradas esperando la predicación. Llegué a la plataforma y ahí me di cuenta de que estaba en un grave problema. No tenía nada que dar, me sentía vacío. Supe que si era por mí nada iba a suceder. En ese momento descubrí el poder de la dependencia de Dios. Dije en mi interior: Espíritu Santo, no sé qué hacer ni decir. Mientras yo oraba, el pastor me llamó. Tomé el micrófono. Estaba cansado del viaje, no tenía fuerza para ministrar a tanta persona, y de pronto, parado frente a miles de personas, solo dije: Espíritu Santo, por favor, ayúdame a ministrar. Eso fue todo. El poder de Dios cayó como un viento. Docenas comenzaron a caer al piso, unos siendo libres de demonios, otros siendo sanados, paralíticos se levantaban de las sillas de ruedas, muletas eran dejadas. Wow, fue sorprendente. Muchas almas vinieron a los pies de Cristo en esa noche. Pasaron 3 veces más cosas de las que 2 noches anteriores y yo solo dije: Espíritu Santo, ayúdame. Ese día aprendí que Él no depende de mí, sino yo de Él. En ese día que yo no pude orar ni hacer nada de lo que normalmente hago en las campañas, me di cuenta de que no es lo que yo diga, sino lo que Él diga. A veces Dios nos deja correr, afanarnos, hacer todo con nuestra fuerza, y cuando nos cansamos, vemos que no podemos y le decimos: Señor, sin ti no puedo. Es ahí donde Él dice: estaba esperando eso, que te dieras cuenta de que sin mí nada puedes hacer. 14. Depender de Dios es garantizar el éxito. El día que David censó al pueblo, Dios se airó y trajo mortandad en ese día. David trató de depender de él y de su ejército y no del Dios que le había dado las victorias. Esto fue un pecado muy grave para David. Tengamos cuidado que no repitamos ese pecado porque podemos ver mortandad. Te aconsejo que siempre mires a Dios para todo. Él es la fuente de todo y sin Él nada podemos hacer. Buscar a Dios de mañana es garantizar comida en el día para tu espíritu y también Él proveerá para tu cuerpo. Levantarse de mañana en búsqueda de Dios es decirle: Señor, mi día depende de ti. Reconozco que necesito tu dirección. Sé que no es mi fuerza sino la tuya. Dios te probará cada día. El texto dice: para que yo lo pruebe, a ver si obedece mi ley o sea mi voluntad. Ahora es evidente que Dios hizo que el pueblo se levantara de mañana. Está claro que nuestro Dios está listo para darte su provisión en la mañana. Anímate, levántate mañana temprano y dile a tu Padre amado: Señor, dame mi pan de mañana, dame la revelación, dame la dirección, dame la porción que preparaste para mí hoy. Jesús dijo en la oración del Padre Nuestro: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios sigue en la misma actitud de darnos porción diaria. Es tiempo de que busques tu alimento espiritual. Deja de pasar hambre. Dios te espera cada mañana. Anímate, tu porción espera por ti. Dios te visitará de mañana.
¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Job 7, 17 al 18. En estos versículos vemos ricas enseñanzas que nos ayudarán a entender la importancia de buscar a Dios de mañana. Analicemos estas palabras primero. Visitar. En hebreo es la palabra pakat, que significa primero, reunir o reunirse. ¿Te imaginas que tengas audiencia con el Todopoderoso cada mañana? Que tú y yo, simplemente mortales, podamos hablar con Dios. Uno de los beneficios que podemos ver en las reuniones entre personas es compartir planes para ponerse de acuerdo. En las reuniones se comparten ideas. Yo siempre tengo unas ideas que compartir con ellos y en esas reuniones les doy instrucciones de lo que vamos a hacer. Ellos opinan y tienen participación en lo que estamos tratando. Cuando termina la reunión ellos saben lo que tienen que hacer y lo que yo quiero hacer. Job dice que Dios viene en la mañana a hacer reuniones con nosotros, que somos sus colaboradores de las cosas eternas, y es ahí donde Él te dará instrucciones de su voluntad, de lo que Él quiere hacer, te dará a conocer sus proyectos y sus planes. Muchas veces cuando oro de madrugada Dios me revela lo que va a hacer en la noche. Recientemente viví una experiencia en mi iglesia. Fue un domingo, me levanté de mañana muy temprano a orar a favor del culto de ese día. Mientras oraba recuerdo que tuve una visión, era como un sueño. Vi que hablaba de la rendición al Espíritu Santo y de pronto sentí el poder de Dios muy fuerte y vi una hermana de la iglesia que cuando el poder de Dios me abrazó, ella cayó llorando al piso, tocada por el Espíritu Santo. Y luego toda la congregación era tocada por el poder del Espíritu Santo, muchos caían, otros se sanaban. Cuando desperté del sueño estaba temblando, sentía el poder del Espíritu Santo. Me levanté de las rodillas, me vestí y salí para la iglesia. Cuando llegué había una hermosa atmósfera de adoración y la presencia de Dios se sentía. Recuerdo que empecé a predicar sobre estar disponibles para Dios. Mientras predicaba me fijé que la hermana que yo había visto en visión en la madrugada estaba exactamente donde la había visto y al verla me acordé de la visión. Terminé de predicar y le dije a la congregación de una visión que había tenido en la mañana. Miré a la hermana y le dije, yo vi en la visión que el poder del Espíritu Santo venía sobre ti. Gloria a Dios, al instante el poder de Dios cayó sobre esa hermana como un río. Ella fue tomada por el Espíritu Santo de tal forma que cayó doblegada ante la presencia de Dios. Miré a la congregación y le dije, sobre ustedes yo vi que el poder del Espíritu Santo venía. Fue como un viento de aguas frescas. Toda la congregación fue tomada por el Espíritu Santo. Muchos caían al piso del coro de la iglesia, cayeron todos al suelo tocados por Dios. Muchos ese día fueron sanados, salvos y llenos de la presencia de Dios. La gente no quería irse. Estaban bajo la presencia de Dios y todo esto ocurrió por una reunión que tuve con Dios en la mañana y Él me dio las instrucciones de lo que había que hacer. Cuántas maravillas viéramos si los que ministramos nos reuniéramos con Dios de madrugada. Anímate, Él quiere darte instrucciones, levántate de mañana, Él te espera. Segundo, supervisar. Según el diccionario, el significado más cercano de supervisar primero es vigilar. Es cuando Dios viene a observarnos, somos mirados por Dios. Segundo, dirigir, la legalización de una actividad. En pocas palabras, cuando Dios nos visita en la madrugada, una de las cosas que hará es mirar cómo estamos espiritualmente y corregirnos, ayudarnos, proveernos de lo necesario para hacer su propósito, autorizarnos para hacer ciertas cosas en su nombre. Muchas veces tenemos el poder pero no la autorización. Cuando buscamos a Dios de madrugada, Él puede dirigirnos a hacer algo específico con su autorización. Recuerdo que hace años mi esposa y yo estábamos buscando casa por fe. No teníamos ni el dinero ni el crédito para que un banco nos prestara el dinero. Nos cansamos de tocar puertas y nada pasó. Pero una madrugada mientras yo oraba, Dios me visitó tan real que se podía sentir su presencia tangible. Y después de estar unas horas con Dios, de pronto sentí que esta manifestación tangible se estaba levantando. Le dije a Dios, Señor, dime. Me dijo Él, Señor, ¿te puedo pedir algo? Le respondí y sentía cómo Él hablaba a mi espíritu. ¿Qué quieres? Me dijo, Señor, tengo unos años casado con mi esposa y ya tenemos 3 hijos y aún no tengo casa. ¿Me puedes dar una? Te daré una casa grande y nueva, me dijo. Sal afuera, busca la casa que te guste, que sea nueva. Me autorizó. Yo salí corriendo, sin dinero, sin crédito, pero con una palabra de Dios. Encontré la casa. A mi esposa le encantó, aplicamos en el banco y sorprendentemente día después el banco que nunca nos había calificado nos calificó para el préstamo.
Hace más de 10 años que estamos viviendo en nuestra casa. Dios ha sido fiel, nunca nos hemos atrasado con el pago de nuestra casa y sé que pronto será saldada. Anímate, busca de madrugada la supervisión de Dios para tu vida. Tercero, depositar. Job nos está diciendo que en la búsqueda de Dios de madrugada Él depositará en nosotros. Ahora, ¿qué depositará? Todo aquello que necesitemos para el día a día. Es decir, que como Israel en el desierto tendremos pan fresco y alimento espiritual. Una de las cosas que he visto en esta generación es que quieren impartir lo que ellos mismos no han recibido. Tú jamás podrás dar lo que tú no tienes. Si lees la historia del milagro de la multiplicación del aceite de la viuda, a quien Eliseo le mandó a que se encerrara en su casa, notarás que ese milagro comenzó con una vasija llena. De esa forma Dios multiplicaba el aceite que ya había en una vasija llena. El orar de madrugada te ayudará a llenarte de los recursos de Dios que luego serán usados para llenar a otros. Recuerdo en una ocasión que estaba ministrando en una campaña en la ciudad de Nueva York. La primera noche prediqué, muchas personas fueron salvas, sanas, pero a pesar de eso yo sentía que algo faltaba. Al llegar al hotel dije estuvo bueno, pero faltó algo. Al día siguiente tenía que ministrar en una conferencia para pastores. Recuerdo que dije dentro de mí, no puedo ir mañana a predicarle a los pastores sin su presencia. Tengo que llenarme. Le dije a mi cuerpo, lo siento, pero no dormirás hasta que no sienta que estoy cargado para mañana. Empecé a orar. La medianoche hasta las 6 de la mañana batallé con el sueño, pero lo pude lograr gracias al Espíritu Santo. Cuando me levanté de la rodilla sentí que Dios había depositado no solo los recursos para ministrar, sino que sentía una fresca unción recorriendo todo mi cuerpo. Cuando llegué al lugar de la conferencia estaba lleno de hermosos pastores hambrientos de Dios. Apenas abrí la boca, la presencia de Dios cayó en ese lugar de tal forma que muchos pastores caían al suelo tocados por Dios. Otros lloraban, fue un tiempo sobrenatural. Anímate, busca tu depósito del cielo, ya cánsate de vivir sin el depósito de Dios. Tú puedes, y es por eso que este libro llegó a tus manos. Es la forma de Dios de decirte, te espero esta madrugada para llenarte de una fresca unción.